Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Nuevamente contamos con la presencia de Eduardo Puente, un querido amigo, compañero, bibliotecario, intelectual, abogado y sobre todo, por lo que viene esta noche, un experto en figuras históricas como José Peralta. Queremos conversar con él nuevamente sobre la continuación del alfarismo luego de muerto Alfaro y los orígenes de los movimientos sociales y de la izquierda aquí en el Ecuador. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Pedro. Creo que sí, es importante que el tema este histórico sea asumido en estas reuniones, en estos conversatorios, porque yo creo que hay una gran falencia, es el desconocimiento casi completo de los acontecimientos históricos, de los personajes, ¿no? Y resulta que cuando uno estudia, cuando uno se acerca a la historia, va encontrando elementos que sin pretenderlo, pero comparativamente con lo que pasa, encuentra muchas similitudes con aspectos que pasan en la actualidad. Entonces siempre es bueno mirar un poco hacia atrás para comprender lo que está pasando ahora, ¿no? Y En son el fuente caso, además de enseñanza de vida, ¿no? Es decir, de lo que uno, de las responsabilidades que uno debería asumir, de los desafíos que uno debe enfrentar también, ¿no? ¿cómo no? Claro que sí, sin duda alguna. Y fíjate que el tema de Alfaro es un tema tan interesante porque la versión de la historia oficial no siempre se compagina con lo que realmente ocurrió. Sí, hay hechos históricos que han sido invisibilizados, que han sido ocultados, y porque existen intereses para que se oculten. Por ejemplo, uno de esos fue el papel que tuvieron los medios de comunicación en esa época, la prensa escrita, sobre la forma como asusaron para que se desencadene la masacre de los mártires del 28 de enero. Y Peralta va a ser uno de los que va a develar la forma como actuaron los medios de comunicación, la prensa de esa época, y él en su libro, Eloy Alfaro y sus victimarios, denuncia el papel que tuvieron los periódicos, por ejemplo. Y eso me parece que es muy Oye, importante. una anécdota. Justo en estos días hemos tenido un par de conversaciones con el Juan Pazimiño, que fue mi profesor primero en el colegio y luego en la universidad. Y él alguna vez nos mandó a fichar los periódicos viejos. A mí me tocó fichar el Comercio. Y me ¿Ya? quedó picada la cosa y empecé a ir por mi propia cuenta. Y entre otras cosas, ahí me di cuenta, ¿no? En el Comercio, la sinvergüenza generación de veneno que llevó al asesinato de los Alfaro, ¿no? Y el comercio tuvo ahí un papel terrible. Claro, claro, incluso se inventaron cosas que nunca existieron. Hay un hecho muy evidente que no se conoce, porque claro, el comercio insultaba al Faro, insultaba a los radicales, pero, por ejemplo, Peralta denuncia, dice, otro diario conservador, El Comercio de Quito, fue uno de los atizadores más activos y empleó en su faena inmoral los medios más reprobados por la hombría de bien. Fíjate, afirmó que el general don Eloy Alfaro, patrocinado por el presidente de la República de Panamá, había comprado armas, enganchado centenares de filibusteros, negociado empréstitos y aún obtenido naves de guerra, y que con todos esos elementos había regresado a Guayaquil para sostener el movimiento político del 28 de diciembre, ¿no? Léase la edición de dicho diario correspondiente al 22 de enero de 1912 y se verá hasta dónde pueden llegar la calumnia y la procacidad, extremo que demostró elocuentemente el diario oficial panameño, refutando las falsas aseveraciones de la publicación quiteña. O sea, en Panamá esto causó indignación, porque se inventaron un hecho que jamás ocurrió, que era el que Alfaro estaba armándose y armando una invasión al Ecuador, cosa Cualquier que jamás parecido con la ocurrió. actualidad es pura coincidencia. Claro, claro. Y cuando, por ejemplo, actualmente a un expresidente le acusaron de traición a la patria porque decían eh, que estaba abogando porque México invada Guayaquil, algo así, ¿no es cierto? O sea, crean cosas y claro, el gran problema es que nunca se les ha juzgado y se les ha condenado por este tipo de acciones, ¿no? Estos grandes medios. Y en el caso de Alfaro, pues yo creo que
los medios cumplieron un papel de alguna manera determinante para los hechos que sucedieron después, ¿no? Y Oye, claro, yo después, quisiera aprovechar el hecho de que estamos iniciando una nueva sesión para que aprovechemos un poco de tu conocimiento de otros personajes históricos y poder recapitular un poco en el largo plazo la constitución del pensamiento liberal revolucionario, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que sería el librecambismo, lo que ahora llamaríamos el neoliberalismo, yo sé que es un anacronismo, pero en ese entonces el que equivalente al neoliberalismo era el liberalismo británico de libre comercio cuando personajes como Espejo, como Mejía, como Olmedo, como, no sé, pues Rocafuerte, como Urbina, Quiroga, como Morales, Quiroga, Morales, también son liberales, pero ellos jamás pensaron en el tema del libre comercio, sino en avance de lo que ellos llamaban en ese entonces el arte, las artes y las ciencias, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas, el propio Bolívar. Y sí, eso nos ayuda a entender con mucha precisión el rol de un Eloy Alfaro traicionado por los otros liberales, porque los unos son liberales radicales, liberales industrialistas, orientados al desarrollo del mercado interno, y los otros son liberales librecambistas, comerciantes, contrabandistas, exactamente, banqueros. de alguna manera improductivos, mientras que los radicales planteaban el fomento de las artes y las industrias. Artes e Así industrias, esa es la palabra, sí. y claro, abogaban por esta posición más productiva, ¿no? De generar producción. Los otros, claro, eran simplemente improductivos porque especulaban a través de libre cambio. Y claro, los radicales efectivamente estaban por ese camino, ¿no? Y la contradicción es que ven que había el peligro de que la revolución vaya cada vez más radicalizándose y por eso arman toda esta conspiración que es liberal, ¿no? Obviamente que los conservadores estaban más que felices con la conspiración, pero los conservadores no están siendo parte de la conspiración. Eso hay que tener en claro, ¿no? Es una conspiración liberal a lo interno del partido y del gobierno. A ver, esta es una afirmación importante, ¿no? Porque se ha dicho mucho que fueron también asusados por los conservadores. Y de hecho, cuando hablas del comercio, el comercio se autodefinía como liberal, ¿no? Pero en realidad era un periódico conservador. Conservador, exactamente. Ahora, mira, Pedro, la vez anterior habíamos dicho que desde 1895 hasta 1912, en toda la etapa de la revolución triunfante, se dieron eventos que podrían señalar que hubo una permanente guerra civil en el Ecuador. 17 años de guerra civil no es poca cosa, ¿sí? La conspiración de los ultramontanos era permanente. O sea, la iglesia a través del púlpito permanentemente estaba conspirando. Pero en la etapa final, en 1911, en agosto de 1911, se produce una conspiración armada por los propios liberales. Ahí están los llamados placistas con los estradistas, ¿no? Los que conspiran para acabar ya con el ala radical. Los conservadores y la iglesia habían conspirado todo el A tiempo, ver, yo o creo sea, que no yo era creo nada que nuevo. deberíamos dedicarle así con un poco de detalle. A ver, ayúdanos, en primer lugar, antes de entrar a ubicar las distintas fracciones liberales, conversemos un poquito de algo que mencionaste la sesión anterior, que era la permanente subversión por parte de sectores de la iglesia, ¿no? La conspiración del obispo Schumacher, el alemán, que estaba hecho cargo de la diócesis de Portoviejo, conspirando con Pasto. Pasto ha sido una zona que en la época de Bolívar también, de Bolívar y de Sucre, siempre estuvieron con las posiciones más reaccionarias, con una participación popular y comunitaria muy importante. Y yo creo que valdría la pena ubicar cómo hubieron varios brotes de este tipo y en algunos escritos, sobre todo cuando hacían referencia a la guerra de los 4 días en los años 30, se mencionaba que eran las mismas estructuras que estuvieron en el arrastre de los Alfaro, diciendo que eran más bien gremios controlados por la Iglesia Católica. Tu hipótesis es que no, que esto fue
un ajuste de cuentas al interior del liberalismo, más bien dicho, de los liberales en contra de los radicales. Cuéntanos en primer lugar este tema, o sea, ¿cómo entenderías tú la evolución de la subversión de la Iglesia Católica y sobre todo de los sectores ultramontanos, las distintas fracciones dentro de las distintas posiciones dentro de la Iglesia? Porque se supone que González Suárez tendría, el arzobispo de Quito, tendría un papel muchísimo más moderado de acercamiento al Faro y sobre todo de tratar de mantener digamos, la situación en paz, ¿no? Evitar la confrontación armada. Aunque hay otros autores que también lo acusan a González Suárez. Cuéntanos primero cómo entiendes y cómo calificarías tú estas distintas, cómo caracterizarías tú estas distintas fracciones del lado conservador y cercano a la iglesia. A ver, sin duda alguna, el lado conservador, el lado ultramontano, el que estaba vinculado hacia lo que podríamos decir el fundamentalismo católico, estaba representado por figuras como el obispo de Loja y el obispo de Portoviejo. Esos eran como las puntas de lanza del fundamentalismo católico ultramontano. Y ellos no dudaron en armar a la gente, armar a sus huestes, a su feigresía, digamos, y invadir al Ecuador, tanto desde el Perú como desde Colombia. O sea, el obispo de Loja se va al Perú, al norte peruano, ¿sí? A relacionarse con el sector conservador, lo propio hace Schumacher en Pasto, e invaden desde los dos, desde el sur y desde el norte, ¿ya? Acá a lo interno también va a haber gente que estaba conspirando y que correspondían a ese sector extremo. Ahora, no todos estaban, no toda la iglesia, digamos, o todos los sacerdotes tenían la misma actitud. González Suárez ciertamente es de alguna forma más moderado, pero es antirradical, eso es clarísimo. Lo que pasa es que era de alguna forma, si quieres, un poco más inteligente, más diplomático, ¿no? Él va a ponerse junto al Faro frente al conflicto con el Perú, por ejemplo, ¿sí? Y él va a decir, ante todo somos ecuatorianos y por lo tanto tenemos que estar junto al gobierno. Eso dice González Suárez. Pero eso no quiere decir que simpatizaba con el radicalismo, ¿no? Para nada. Ahora, existían sectores de la iglesia que veían de alguna manera con cierta simpatía, porque Alfaro nunca, nunca es que despersiguió a la religión por religión, ¿no? Él lo que estaba en contra era de la participación política de los sacerdotes, digamos, la vinculación en la política contingente. Eso estaba opuesto, por un lado. Por otro lado, también Alfaro estaba en contra de que la iglesia sea acaparadora de la tierra, ¿sí? Y eso también era en contra. Ahora tenía buena relación con algunos sacerdotes, con algunas órdenes religiosas, incluso. Fíjate, hay una anécdota que me parece muy, muy interesante a propósito de esto, en la que va a jugar un papel, eh, yo diría, básico, precisamente José Peralta. Cuando José Peralta está en Cuenca, estoy hablando de inicios de la revolución, 1895, 1896, él va a tener un conflicto permanente con el obispo Miguel León de Cuenca. Peralta sacaba un periódico y el obispo le prohibía, le clausuraba, ¿no? Peralta sacaba otro periódico y el obispo volvía a clausurarle. Y estos fueron varios periódicos que Lo eran hacía ya clausurados por por encima de la ley, ¿no? El obispo lo que hacía es a la fuerza iba y a golpe limpio cerraba porque no tenía ninguna autoridad legal para hacerlo, ¿no? Ya. Así es, pero lo cerraban y él se quejaba ante los gobiernos también. Entonces, por ejemplo, José Peralta va a fundar varios periódicos como La Verdad, La Linterna, ¿no? Un poco el tema de la luz también, pues, La Verdad, el Constitucional, y estos eran perseguidos por el obispo. Pero resulta que Peralta nunca fue enemigo del obispo. Más bien, él tenía un respeto hacia el obispo y cuando él va a estar ya de ministro, el obispo
le manda una carta pidiéndole ayuda, ¿sí? Porque la situación económica por la que estaba atravesando la familia del obispo era una situación difícil. Ahora, cuando ya en los últimos días del obispo, primero que le expulsan de la diócesis, pero no lo hace el radicalismo ni los liberales, le hacen la propia iglesia a este obispo, porque lo que buscaba el obispo era que haya una pureza, digamos, del catolicismo y que se oponía a las prácticas, digamos, que no estaban en la ortodoxia católica. Él defendía un poco la ortodoxia. Y claro, le expulsan y después le humillan inclusive, ¿ya? A punto tal que cuando él muere, ni siquiera se les ocurre a la Iglesia Católica darle los honores de obispo. Y es el gobierno radical de Alfaro, ¿ya? Con la anuencia, y no solamente la anuencia, sino el papel protagónico de José Peralta, donde invierten una cantidad de dinero para darle sepultura, para que le hagan honores al obispo, habiendo sido este obispo el que le persiguió a José Peralta. Eso da cuenta de esa actitud que tenían los radicales. No eran comecuras, como se les decía, ¿no? Ellos tenían muy claro, o sea, perseguían el poder ideológico ultramontano de la iglesia y la concentración de la propiedad Ahora, en la unos leyenda sectores. negra de la historiografía conservadora era que en efecto fueron comecuras y que hubieron una serie de desmanes de los alfaristas en contra de la Iglesia Católica. ¿Qué tanto de eso es cierto? Hay mucho de leyenda negra. Claro que sí existieron algunos extremos, ciertamente, algunos, sobre todo jóvenes liberales, radicales, eh, persiguieron a curas, ¿no? Por ahí hay curas a los que les agredieron, cierto es. Pero del otro lado también hubo lo mismo. O sea, existieron sectores católicos que agredieron al... El mismo José Peralta sufrió no una, no dos, sufrió varias agresiones físicas, un intento de asesinato, por ejemplo, de los sectores conservadores. Entonces, oficialmente, digamos, oficialmente, el gobierno liberal radical no tenía una posición anticuras, tenía una posición frente al poder de la iglesia, en contra de ese poder ideológico de la iglesia, en contra de la participación política de la iglesia, ¿no? Y en eso sí, la fundación del Estado laico, por ejemplo, en el que va a jugar un papel trascendental Peralta, incluso en la Convención de 1896, que luego va a arrojar la Constitución de 1897, los radicales se quedan en minoría. Y en esos radicales está Peralta. Alfaro está no con ese sector en ese momento. Él plantea que hay que conciliar. Peralta dice, no, no debemos conciliar. ¿Sí? Incluso ellos se van a sus provincias viéndose en minoría, y la Constitución de 1897, si uno ve con la mirada actual, ve que es una constitución completamente tibia, donde no hay todavía los cambios ¿Cuál era estructurales. el jefe parlamentario de la fracción liberal antirradical? Bueno, en el sector antiliberal está, ahí estaba Leonidas Plaza también. Allá Estaba estaba Leonidas Plaza. desenmascarado. Yo pensé que no, No Leonidas. todavía, no todavía. Él aparecía muy cercano al Faro. Él aparecía como que no es momento de radicalizar las cosas porque tenemos que consolidarnos en el poder. Inclusive le dice a Alfaro que debería tener una política de perdón, ¿ya? Eh, digamos que era un momento de transición, ¿sí? La situación, claro, con los ojos actuales resulta un poco más simple, pero en los momentos en que estaban, en ese momento, los debates que se producen al interno de la convención son debates durísimos del sector ultramontano y de los radicales también. Entonces, los liberales aparecen como conciliadores, ¿no? De un lado y del otro. Cuál es el eje de la discrepancia? Es decir, qué es lo que rompe el bloque liberal radical? Por ejemplo, esto de que había que tomarles, que rindan cuentas, ¿sí? De lo que había pasado antes de la revolución. O sea, por ejemplo, la existencia de la llamada argolla, la argolla que existía en el periodo denominado progresista y que estaba dirigida por Plácido Camaño, que era gobernador del Guayas y había sido expresidente, ¿no?
que tenían negociados. Y el último fue el de la venta de la bandera, pero ya se les conocía aquí como la argolla. Entonces, el sector radical decía, no puede haber perdón, tenemos que perseguir y sancionar hasta el último a este sector, por un lado. Por otro lado, tenemos que abolir el concordato, por ejemplo. El sector radical de entrada decía hay que abolir el concordato. Para nuestra audiencia, el concordato fue firmado por García Moreno como García Moreno. un instrumento de relativa autonomía, ¿no? Porque en última instancia era el Estado ecuatoriano el que nombraba, tenía mucho que decir en el nombramiento de obispos y de arzobispos, pero que en realidad había una sumisión a la Iglesia, al Vaticano, todavía no era el Vaticano, digamos, al Papa. Sobre todo por el hecho de que pagaba todo el presupuesto de la iglesia a nivel nacional lo pagaba el Estado ecuatoriano, Claro, que ni siquiera claro. podía sostener sus propias cuentas, ¿no? Así es. Y eso, por ejemplo, el sector radical de entrada planteaba que hay que abolir el concordato, el tema de los diezmos, ¿sí? La abolición de los diezmos. Entonces, el sector este liberal, digamos, conciliador, decía que no es el momento. Y Alfaro tenía ese discurso inicialmente. Por eso Peralta de alguna manera se aleja y dice, no, no, nosotros consideramos que es el momento apropiado de radicalizar las exigencias, ¿no? Luego van a venir las transformaciones ya estructurales en 1906, cuando Alfaro ya asume de que no es posible conciliar Y con... ahí es muy importante el papel de hábil político y de articulador de Plaza, ¿no? Porque Plaza es en última instancia el que logra construir la correlación de fuerzas que permita hacer efectivas las transformaciones, las pocas transformaciones estructurales que pudo hacer el liberalismo. Don Eloy no tenía esa capacidad precisamente por su trayectoria biográfica, ¿no? Es decir, él había tenido una bronca con todo el mundo, sobre todo la lucha armada en contra de la argolla, ¿no? Claro, claro. Así es, pero ahí, por ejemplo, Peralta va a tener ya un pequeño roce con Leonidas Plaza. Leonidas Plaza inicialmente está de gobernador en el Azuay, ¿ya? Y estando en el Azuay, Peralta le hace un reclamo porque él estaba de rector del colegio San Luis allá, y él siente que no le dan el apoyo que debían darle y le reclama a Leonidas Plaza. Leonidas Plaza no le hace caso y eso hace que Peralta ya tenga un pequeño conflicto con Plaza, que luego se irá radicalizando también y llegarán a un rompimiento completo, ¿no? Cuando Peralta devela la conspiración. Lo interesante es que Peralta se da cuenta que están conspirando y le anuncia a Alfaro y le dice que se tenga mucho cuidado. Ya en ese momento Alfaro también sabe que Leonidas Plaza es un traidor, ¿no? Y los Yo oí una acontecimientos... entrevista a Galo Plaza que decía que, bueno, primero que don Eloy tenía un problema de demencia senil, es decir, que tuvo un problema muy temprano de senilidad. Y la segunda es que la ambición de don Eloy era casar a su hija con Leonidas Plaza y que por eso fue el rompimiento, ¿no? Esa es la... Bueno, no era demencia senil. Sí, sí, Alfaro tenía dificultad. Más bien parece que era principios de Alzheimer que tenía Alfaro. Y Peralta dice en varios pasajes de su libro, dice la enfermedad que aquejaba al caudillo, la enfermedad que aquejaba al Alfaro. En varias ocasiones menciona, no dice cuál es la enfermedad, pero él sí plantea que eso le volvía frágil al Alfaro, ¿ya? Ahora, como te decía, los acontecimientos se precipitan cuando en 1911 se produce la crisis, que no ha sido bien tratada en la historia oficial, porque lo que pasa en Quito no solamente es que le obligan a Ya, Alfaro a pero renunciar. déjame que te retenga un ratito más. Ten un poquito de paciencia. Yo creo que es importante el ir ubicando las distintas fracciones y cómo se van moviendo y cómo van convergiendo en la conspiración y en la atrocidad del asesinato, ¿no? Porque una cosa es que lo neutralicen y otra cosa es que se hayan ensañado tanto, ¿no? Es decir, Claro, un nivel de barbarie tal ubica que había muchísimo, un odio guardado, una venganza remordida desde hace muchísimo tiempo. Entonces, vamos ubicando. En la iglesia teníamos esos sectores más ultramontanos, sectores más moderados, y yo sí insistiría que habían algunos sectores insospechados, además,
por la anécdota esta, ¿no? De que las monjas de claustro del Carmen Bajo no dijeron a ninguno de los presidentes conservadores de Curuchupas a lo largo de 70 y pico de años y que tuvieron la tenían azúcar. confianza de ir a decirle a don Eloy, al satanista, indio, comunista, masón de don Eloy, le fueron a decir que ahí estaba el cuerpo de Sucre, ¿no? Entonces de ahí había una intuición al menos de monjas de claustro, insisto, y en ese entonces era claustro de a de veras, de monjas de claustro que ubicaban que la continuidad del espíritu de Sucre estaba en ningún otro presidente, pero sí en don Eloy Alfaro, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión simbólica muy, muy fuerte, muy fuerte. Los, los, Y la segunda que me parece que es importante es porque de todas maneras la subversión originada por sectores de la iglesia nunca llegó a tener la masividad que hubiese tenido, ¿no es cierto? Porque la presencia de la iglesia era omnipresente, pues, ¿no? Digamos, pongamos como parangón lo que fueron los cristeros en la Revolución Mexicana. Uno podría esperar que hubiese habido una resistencia armada muchísimo más fuerte porque este era un pueblo católico y de hecho la gran mayoría de los liberales eran católicos. Yo creo que el propio Eloy Alfaro yo conozco por relaciones familiares que él asistía a misa, yo no sé qué tan creyente era, sé que es masón, no sé si nos puedes aclarar el tema ahí, pero él asistía a misa con su familia. Y entonces yo sí creo que habría que ubicar que la iglesia entendía, o habían sectores de la iglesia que entendían que las transformaciones tenían que darse. Acordémonos que ya para entonces el Papa había sacado, justamente León XIII había sacado Rerum Novarum, ¿no? la Las encíclica cosas Rerum modernas, Novarum. los tiempos modernos. Entonces, me parece que hay que ubicarnos un poco en esa perspectiva en el campo del bloque conservador. Ahora sí, cuéntanos con detalle las distintas fracciones liberales, sobre todo en torno a los protagonistas que serían, bueno, hablamos algo de Plaza, hablamos de Lizardo García, pero habría que hablar con un poco más de detalle de personajes mucho más impolutos como serían los Andrade, ¿no? Claro. A ver, solo por completar, la Orden de los Mercedarios estuvo también cerca de Alfaro, ¿no? O sea, ellos, inclusive cuando se producen los hechos ahí en el penal, hay un cura mercenario que trata de calmar a la gente, ¿sí? Trata de calmar. Y eh, hay la evidencia de que Alfaro iba a las tardes a tomar café con los curas de Ah, la mercenaria. me acaba de llegar, Óscar Efrén Reyes tiene, hay un librito que se llama Los 7 días, hace referencia a esa convulsión, esos convulsionados años 30, y ahí hace una referencia de que la compactación obrera nacional era la continuación de los mismos gremios y estructuras que tenían el control la Iglesia Católica desde las cofradías, porque daba los nombres, algunos de los nombres de los cocheros que aparecen en el arrastre de Alfaro, que luego aparecen también en la constitución de la compactación obrera La nacional, compactación que obrera. es fundamental en la guerra de los 4 días. Verás, tú has topado un elemento que me parece que es importantísimo. Yo abriría un paréntesis para luego hablar de las fracciones en el liberalismo. Y ese paréntesis tiene que ver con el tema de que efectivamente la Iglesia Católica tenía trabajo con los artesanos, con los primeros obreros a través de la, ¿qué te diría yo? Las cofradías, como tú bien has señalado, Bueno, ¿ya? y más modernas, ¿no? A ver, yo aparte, la cofradía es una institución antigua, pero más Así es. modernas se habían constituido los centros de obreros católicos, por ejemplo, en 1908, y los hermanos Velasco y Barra tuvieron un papel muy importante, y ellos sí ya directamente empapados, digamos, de una iglesia más cercana, digamos, lo que sería la línea de Don Bosco, una línea más social de la iglesia, ¿no? No, totalmente antielitista y que tenían las reuniones, por ejemplo, en la Iglesia del Robo, aquí en Quito, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante ubicar que también dentro del mundo católico había un proceso de modernización, de diversificación y de sensibilidad social muy significativo, ¿no? Sin duda. Ahora, Alfaro también propició, promocionó la conformación de organizaciones obreras, ¿sí? De sindicatos. Incluso Miguel Alburquerque, por ejemplo, es apoyado por Alfaro. Y como tú sabes, Miguel Albuquerque va a tener un papel decisivo en
conformación de los primeros movimientos y Miguel sindicatos. Albuquerque, para nuestra audiencia, habíamos mencionado un sastre ciego de origen cubano, amigo Ya, también de Maceo, creo que también tuvo correspondencia con José Martí en algún con momento, José Martí. y él es el que, con el que fundan la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha, ¿no? Amigo de A Alfaro también, propósito, cubano artística e industrial, e la industrial, promoción de las artes y las industrias. las Esta artes. es un sintagma que también aparece, para que revisen, en la Constitución de la Sociedad de Amigos del País de Quito, Ujú. de Eugenio Espejo. Claro. Por eso es que Alfaro va a ser el que reconstituye el Conservatorio Nacional de Música, crea la Escuela de Bellas Artes, ¿sí? Ya, o sea, hay una muy clara posición de apoyo y de fomento a las artes y a las industrias, porque esa era la posición que tenían los radicales. Ahora sí me voy a referir a las facciones liberales. Evidentemente, hay un sector que venía colaborando desde antes con el progresismo, ¿sí? Los famosos liberales católicos. Ahí está Pedro Carbo, por ejemplo, representante de la costa. Y claro, también están estos sectores placistas. Manuel J. Calle, por ejemplo, se va a alinear con Plaza. Hay un personaje, Juan Benigno Vela, que va a ser muy amigo de Peralta en los primeros años, ¿sí? Pero que después él va a ser parte de la conspiración en contra de Alfaro, Juan Benigno Vela, ¿sí? Que corresponde a otro sector. Y claro, en el sector alfarista tenemos a gente como Luciano Coral, como Abelardo Moncayo, el mismo José Peralta, eh, Ulpiano Páez, sin duda alguna. Lo, lo que valía la pena tener claro es que no es que siempre estaban completamente de acuerdo, 100%. Hay momentos en que hay tensiones entre ellos. Por ejemplo, Peralta, en algunas ocasiones le dice que Alfaro tiene que radicalizarse un poco más, ¿ya? Y Alfaro también le dice a Peralta que no es momento. O sea, no hay una actitud así, Orgánica, digamos, digamos. de cuerpo, ¿no? Claro. No hay un espíritu de cuerpo. Las contradicciones, por ejemplo, entre Flavio Alfaro, el sobrino de Alfaro, y Eloy Alfaro, van a ser contradicciones fuertes. Por ahí incluso Flavio Alfaro le llegará a decir, inclusive le insulta a su tío y le va a decir viejo tal y cual, ¿no? Porque dos veces le pide el apoyo y Alfaro le dice que no. Ya, y en las dos veces se equivoca Alfaro, porque en la primera vez, en vez de apoyarle a Flavio Alfaro, ¿Qué le año? apoya a Lisandro García, Ah, en el que era 905. 1905. claro. Exactamente, que era hombre de plaza, que era el alfil de plaza. Él había ocupado un papel muy importante en el gobierno de plaza, incluso va a estar negociando los bonos tanto en París como en Londres, los bonos del ferrocarril, y ahí hay un testimonio de Harman, ¿sí? Del empresario Archer Harman, estadounidense. Para nuestra audiencia, él es el empresario del ferrocarril propiamente dicho, ¿no? Él es el... Él, por ejemplo, conversa con Alfaro y con Peralta, y Peralta tiene en sus memorias, él reproduce la conversación cuando Harman dice, no se imaginan de que me ha tocado pasar, porque me ha tocado pasar dinero, ¿sí? Al ministro de Plaza, que era Gonzalo Córdoba. Ah, pucha. Gonzalo Córdoba, que va a ser presidente en el periodo plutocrático y al que le van a tumbar en la Revolución Juliana. Gonzalo Córdoba fue ministro de Plaza y Harman dice que le dio plata porque le pidió además Gonzalo Pero mira, Córdoba. entonces, este es un dato muy importante porque eso ya perfila muy tempranamente el bloque liberal que estará en el pacto oligárquico, ¿no? O sea, Así es, inclusive antes del asesinato de Alfaro, la gente de Córdoba, luego no solamente él, sino su sobrino, su primo, Andrés F. Córdoba, serán tan importantes en el proceso de retorno de este bloque oligárquico con Arroyo del Río. Él es el que claro. propicia en 1939 el fraude electoral de Arroyo del Río. Muy importante Así es. el ubicar. Es un lapso de 40 años en el que hay la constancia de estas figuras y de estas familias dentro del liberalismo. De un lado, el sector más progresista, digamos, industrialista, y de otro lado, el sector más plutocrático, que no tiene ningún empacho en asociarse con los conservadores más ultramontanos. Así es.
Ahora, yo sí creo que es importante establecer que el mayor número de la intelectualidad liberal está en el sector radical, ¿no? No quiere decir que en el otro lado no hubo. Juan Benigno Vela mismo, el mismo Manuel J. Calle, son personajes Ahora, y a que nivel de los empresarios, tú has hecho seguimiento a José María, a la familia Urbina, ¿no? Porque José María Urbina era del ala radical, ¿no? O sea, 50 años antes, él era con Robles del ala radical, cercano y lo intelectual orgánico de esa fracción era Juan Montalvo. Y Masón pelearon también, las, ¿no? las propias, las precisas, digamos, en su momento. Y luego él Urbina, se convierte, su hijo sobre todo, se convierte en el pivote de este pacto oligárquico a través de su banco comercial y agrícola. a él le decían Don Pancho, a Francisco Urbina Jado. Don, Don Pancho era el que ponía presidentes en el periodo plutocrático, ¿no? Y efectivamente se comprobó que la campaña, por ejemplo, de José Luis Tamayo, ¿sí? Que es el presidente en la masacre del 15 de noviembre, eh, la campaña fue financiada totalmente por el Banco Comercial Agrícola y Comercial de Urbina Jado, ¿no? Yo creo que un empresario sería este, el banco este. El otro gran empresario sería los Estrada, ¿no? Que además tiene una fracción que Rafael Quintero diferencia de la bancaria agroexportadora, ubica como una fracción importadora industrial, que sería la que está en torno al banco de Emilio Estrada, que son los que hacen alianza con Don Eloy ya en su contradistinción con el bloque placista, ¿no? Claro, claro, pero después van a tener ya una posición bastante exigente para el poder, ¿no? Después de la masacre del 15 de noviembre, por ejemplo, el gobierno de José Luis Tamayo, a través de la incautación de Quirós, les va a favorecer, sin duda alguna, les va a favorecer, ¿no? Y también han reducido grupo de exportadores. Pero yo lo que Bueno, digo pero claramente, y si te das un par de pasitos atrás, todavía en vida de Don Eloy. A ver, cómo se van exacerbando las broncas entre los placistas y los alfaristas que lleva a una violencia tan ensañada como la que terminó con el arrastre de los alfaros? Y el bueno, papel, lo que... ahora nos falta otro personaje importante que son los Andrade, ¿no? Recordemos que Roberto Andrade también es del ala radical de esta familia, que es una familia terrateniente del norte de la Sierra Ecuatoriana, pero que tiene muchos intelectuales, ¿no? Entonces hay dos grandes familias. Mencionaste la de Moncayo, los Moncayo por un lado, los Cornejo por otro lado, tres familias, y la de los Andrade. Son familias terratenientes serranas, pero plegadas al ala radical del liberalismo. toda la familia Torres, ¿no? De Delfina Torres Claro. con Concha Torres, el manastro de Luis Vargas Pero Torres, son de la costa, ¿no? son de la costa, efectivamente. Pero también son grandes propietarios, ¿no? Tienen grandes propiedades A en ver, pero Esmeralda. cuéntanos más o menos qué seguimiento has hecho de estos sectores antes del asesinato de los Alfaros. Cuéntanos qué más nos podrías aportar para ir entendiendo por qué fue tan brutal el rompimiento, ¿no? Pero lo que ocurre es que también hubo por medio temas de corrupción. ¿Ya? Y ese es un elemento que va a empezar a generar fracturas, ¿no? Dentro del bloque liberal radical. Cuando Peralta, no es Peralta, es el mismo Alfaro, el que denuncia la negociación corrupta que hacen de los bonos del ferrocarril en la época de Plaza, cuando Plaza es presidente, ¿no? ¿Ya? Esos bonos estaban al 40% de su valor nominal, ¿sí? Y el gobierno de Plaza les compra al 80% a las personas, a los tenedores de los bonos. Mira, es lo que pasa con la Sí, actualidad, por eso digo que va a clarito haber lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Que se prepagó la deuda justamente para que los tenedores de bonos, que en muchos casos eran ecuatorianos, haciéndose pasar por inversión extranjera, puedan tener un sobreprecio en el mercado secundario. claro, esto es una de las cosas que va a generar la fractura. Y aparte de eso, también la resistencia que en principio van a tener a los cambios estructurales. Ahora, ciertamente en el periodo de Plaza se hacen algunas reformas, ¿no? Importantes. Por ejemplo, la creación del registro civil se da en la época de Plaza, el divorcio, el matrimonio, son aspectos que se dan en la época de Plaza.
pero también es resultado de que los radicales estaban permanentemente exigiendo, ¿no? Que haya esta posición y además la generación del Estado laico, que era uno de los aspectos que más movilizaba al sector radical, ¿ya? El hecho de que le alejen a la iglesia de la política contingente va a tener ciertos elementos de enfrentamiento al interior por esta visión, si quieres, un poco más conciliadora que tenían estos sectores que estaban vinculados con los grandes propietarios de la costa, sobre todo Guayaquil. Esa para mí es el elemento que va a dar la primera campanada de ruptura, como te digo, son los negociados que empiezan a hacerse. Y Alfaro es el primero que denuncia, y la Corte Suprema, ¿no? No le da paso a Alfaro, porque Alfaro no estaba en el poder, estaba Leonidas Plaza, y le absuelve. Entonces, Peralta va a lanzar un artículo furibundo en contra de los jueces de la Corte Suprema y les dice, ustedes son jueces trocaces, ustedes están hiriendo la dignidad del país porque el delito está cometido, existen pruebas del delito. Y fíjate que hay errores que cometen. Alfaro no era perfecto, era un ser humano finalmente. Le apoya a Lizardo García. Fíjate. Entonces, esas son las cosas que a ratos uno no entiende y por eso es que también Flavio Alfaro va a tener esa actitud en contra de su tío, de don Eloy, ¿no? Ya luego, cuando se da cuenta de que hay Y en una este línea de impasse, continuidad, discúlpame, ¿cómo se posicionan los otros mártires del arrastre? Es decir, Ulpiano Páez, Luciano Corral, Serrano, ¿cómo se posicionan en esta coyuntura en la que don Eloy desautoriza a su sobrino? hay contradicciones, por ejemplo, Luciano Coral no va a estar de acuerdo, Peralta tampoco va a estar de acuerdo. Eh, Ulpiano Páez, como era más militar, ¿no? Él tenía una carrera militar, no entra dentro de la política contingente como entraran los otros, como Luciano Coral o Abelardo Moncayo. Abelardo Moncayo al principio incluso está con Alfaro y está en contra de Peralta. ¿Ya? Por eso te digo, no había un espíritu de cuerpo que sean como orgánicos, ¿no? Como militantes orgánicos que cumplían todo. Pero finalmente Alfaro tenía, sin duda alguna, el liderazgo. Y lo que decía él era finalmente la última palabra. Pero claro, cuando ya se tomaban las decisiones y cuando se daban cuenta que habían cometido errores, habían gente como Peralta o como Luciano Coral que estaban cerca de Alfaro y que le hacían ver el error. Por eso es que se lanza en contra, al final, en contra de Lizardo García, ¿ya? Y luego se va a declarar él como jefe supremo, ¿no? Alfaro. Y ahí Cuéntame, sí, cuéntanos cómo fue el levantamiento militar de don Eloy. ¿Quiénes le apoyaron? ¿En qué provincias tuvo respaldo? ¿Cómo fue la cosa? ¿Y bueno, quiénes estuvieron del lado placista, digamos, haciendo la resistencia? todo el sector radical ahí se unió atrás de Alfaro para terminar con el gobierno de Lizardo García, ¿ya? ¿Quiénes estuvieron con Lizardo García? Bueno, los placistas, ¿no? Ahí estaba Plaza, ahí estaban los sectores de la costa, agroexportadores, me refiero, los grandes sectores agroexportadores. Estaba Pedro Carbo, estaban Gonzalo Córdoba, estaba el mismo José Luis Tamayo. Eh, y claro, se va a imponer porque Alfaro tenía el apoyo popular y el apoyo del ejército, ¿ya? El papel de Julio Andrade. Julio Andrade va a ser un militar igual que el Piano Páez, que no actúa abiertamente en la política contingente, pero que busca siempre la institucionalidad. Él, por ejemplo, es uno de los que le va a insistir a Alfaro para que haga la reforma que permita la profesionalización del ejército, ¿ya? Entonces, trae militares italianos que asesoran, es el que funda el colegio militar para que los militares tengan una formación, porque antes de eso no existía tal. Y en eso también le apoya Ulpiano Páez, es decir, el sector militar institucional, si cabe la expresión, ¿no? Ellos estaban más por el lado institucional. Entonces, ya en 1906 se proclama la constitución que es realmente la constitución radical. La de 1897 yo diría que es la constitución liberal católica. La de 1906 sí es la radical.
Entonces ahí ya se establece Paradójicamente hecha, y yo no sé si la verdadera muñeca es de Plaza o del propio Don Eloy que le obliga a Plaza, que dice, bueno, vamos a tener la fiesta en paz, pero tienes que cumplir con los principios que nos llevó al pronunciamiento del 5 de junio, ¿no? claro, claro que sí, claro que sí. Y ahí es cuando se plantea claramente digamos, un Estado laico, ¿no? En el de 1906, la libertad de cultos, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, que son aspectos que Peralta ya había anunciado. Él dice, el fundamento político de la transformación de 1895 tiene que ver con la libertad de conciencia, dice Peralta, con la defensa de los derechos humanos. Ojo, Peralta ya dice eso, fíjate, y eso me parece que es importantísimo porque por ahí hay como una visión pionera, ¿no? De los derechos humanos. Por eso es que también es coherente el reconocimiento a los derechos de la mujer, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿no? Que son aspectos para mí fundamentales. La ley de manos muertas, Y sin embargo, eh, en el derecho, digamos, en el derecho civil, con el registro civil y todo, la mujer seguía necesitando un tutor, ¿no? A pesar de que hay matrimonio civil, sigue teniendo un tutor hasta muchas décadas después. claro, claro, o sea, la mujer casada es considerada una incapaz relativa, jurídicamente hablando. Y no, no es que eso venía desde antes y eso va a continuar prácticamente hasta pasado el medio siglo XX. Es increíble, ¿no? O sea, necesitaba la representación, Y no que sin podía, embargo, respecto, no sé, pues a Colombia, a Chile, ¿no? El Ecuador es pionero en términos de los derechos de la mujer, los derechos civiles de la mujer, ¿no? el matrimonio civil, el divorcio, sin duda, pero acá se mantienen todavía. Y es que, claro, por eso es que se llama mucho, se habla mucho de la revolución inconclusa, ¿no? La revolución alfarista estuvo inconclusa porque todavía, por ejemplo, como yo había dicho la vez pasada, Alfaro no logra abolir el conceptaje, ¿no? Y algo que había ofrecido. ¿Y por qué no logra? Porque en la asamblea va a tener siempre oposición. O sea, los terratenientes van a estar Bueno, a ver, completamente. pero aquí hay un punto que me parece que es crucial, porque es obvio que por un problema de clase los terratenientes iban a estar en contra de eso. Pero resulta ser que el héroe de los terratenientes era García Moreno, que también había propuesto un ferrocarril, aunque nunca lo llevó a cabo, un ferrocarril de unidad nacional, y sin embargo la oposición al ferrocarril fue feroz. Cuéntanos, ¿quiénes estuvieron en contra y cuáles fueron los argumentos? Los sectores ultramontanos, definitivamente, porque creían que era una obra diabólica, ¿no? Incluso le representan con el tema del humo que sale de las locomotoras. Dicen que ahí hay una relación con el demonio, con el maléfico. Vean Claro que sí, ustedes, no, tampoco, cualquier parecido no es coincidencia, ¿no? Es decir, aquí está el tema del odio intrínseco a la satanización de la obra pública, cualquiera sea el claro, pretexto, ¿no? Lo que así quieren es. es evitar que haya la obra pública y dejar al país en el atraso, porque en el atraso es lo que encuentran rentas. Claro que sí. Ahora, hay una cosa que es importante. García Moreno sí construye varios kilómetros de ferrocarril. Son pocos kilómetros. Él empieza, digamos. No, no empieza él, empieza Roca Fuerte, pero lo hace mínimamente. García Moreno hace algunos kilómetros, pero claro, ya es Alfaro el que va a decir que tiene que llegar hasta Quito. Pero el punto que me parece importante es ubicar, y sobre todo visto a distancia, porque ahora todo el mundo dice, no, pero es obvio, pues, ¿no? ¿Quién va a oponerse? Pero se opusieron, pues. Entonces el Tuvo punto una es cómo es que oportunidad, quienes reivindican a García Moreno se oponen al ferrocarril en ese claro, entonces. Con los no, ojos había de ese una, entonces, yo te digo, no nos pongamos anacrónicos, con los ojos de ese entonces, aparte del tema este clarísimo, ¿no? De la satanización del tema, lo que estábamos hablando es de mercados totalmente cautivos, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya un mercado nacional, porque lo que en última instancia termina armando el ferrocarril, y ese es el verdadero cambio estructural, es creando un la mercado integración interno. del mercado.
Claro. Claro, la No son economía economías naturales, son haciendas, haciendas tremendamente feudalizadas, porque es un proceso que no había en la época de la colonia y que se va exacerbando después de la independencia, que se van enconchando en sí mismas en una situación de economía prácticamente natural, de sujeción de la mano de obra, más allá de lo servil, lo que encuentras en la literatura, ¿no? En Guasipungo, por ejemplo, ya es una cuestión prácticamente de esclavitud y que el momento en que entra el ferrocarril se abren otros horizontes, entre otros el de la movilidad de la mano de obra. Ahí está otra novela, A la costa, ¿no es cierto?, que refleja esa posibilidad, es decir, el hecho de la transgresión que permitía que la gente pueda escapar, ¿no? Perseguida, pero escapar al cura, al terrateniente, al teniente político, ¿no? y esa es la contradicción grande entre los sectores, los grandes propietarios de tierra de la sierra y de la costa, porque en la costa sí había salario, sí había remuneración. Y como tú bien señalas, muchos indígenas preferían huir a la costa. Limitado también, porque en la costa, ahí en cambio tenemos la novela, ¿cómo es? Los Angurimas, ¿no? Que clarito plantea las relaciones sociales, ahí el tema de que era muy limitado. La prerrogativa que tenían es que las posibilidades de escapar en la costa, de escapar a la sujeción servil, sobre todo el tema de la parcería, era mucho más abierta que lo que era el salirse del La sierra, Guasipongo. Porque en así el es. caso de la sierra había también la persecución religiosa, es decir, no solamente que te caía el terrateniente y tenías prisión, la prisión por deuda y todas esas cuestiones, sino que adicionalmente tenías la condenación eterna por haberte rebelado en contra del gamonal, ¿no? En la costa Claro, había una cuestión más laxa. más abierta, efectivamente, pero de todas maneras eso también era un elemento de contradicción entre los propietarios de la costa con los de la sierra, porque como tú bien dices, los propietarios de la sierra tenían una sujeción brutal a la mano de obra Ahí y para en nuestra el... audiencia yo Claro, remitiría a un texto relativamente pequeño de Andrés Guerrero sobre las relaciones de propiedad, pero también sobre las relaciones sociales que imperaban en la costa, ¿no? Corrigiendo un poquito el tema este del salario, que era una cuestión bastante restringida, y dando más referencia a estas posibilidades más laxas de relaciones serviles, pero mucho más laxas que lo que tenías la cerrazón de la sierra. claro, porque casi era esclavitud lo que había en la sierra, sin duda alguna. Bueno, entonces eso es también un elemento que va a determinar estas posiciones encontradas entre el sector Bueno, liberal y y el ahora sector... cuéntanos por qué se cae Alfaro una vez, porque hace levantamiento y luego convoca a una constitución, a una constituyente y en ese congreso lo legitiman como presidente. ¿Por qué se cae Alfaro? Porque además, recordemos que él tiene un desempeño formidable de unidad nacional, como mencionabas, con el tema de perdón, de González Suárez en lo que tiene que, en 1910, en la defensa del territorio frente a la posible invasión peruana, ¿no? Recordemos que en 1940 el gobierno nacional no pudo poner tropas, Alfaro pudo movilizar a 20.000 hombres a la frontera sur, lo cual Es fue más, disuasivo. él también se movilizó. Y él personalmente se movilizó además. Claro, Entonces, yo lo que digo es, a ver, bajo cualquier circunstancia, ahorita, no se diga en ese entonces, esto debió haberle llenado de popularidad a don Eloy. ¿Por qué se cae? A menos de un año. ya, en 1911 terminaba el periodo, en agosto terminaba el periodo, y ahí yo creo que también comete otra, no, una, no sé si ingenuidad, porque yo creo que Alfaro era demasiado buena gente, ¿no? Y creía en la palabra, y él apuesta por Estrada, y ahí viene la otra bronca con Flavio Alfaro, y apuesta porque le dice es momento de que nos unamos, el liberalismo ecuatoriano debe estar unido, no es momento de romper, de ruptura. Tu gobierno, le dice, en caso de que tú irías, le dice a Flavio Alfaro, va a ser un gobierno que va a romper y lo que necesitamos es unirnos. ¿Por qué tiene este lenguaje Alfaro? No porque sea conciliador y esté de alguna manera renunciando a sus postulados radicales, porque él se daba cuenta que en el país, en el escenario nacional, existía mucha ya cansancio de la confrontación que ya duraba cerca de 16 años, una confrontación permanente. No había hogar de ecuatorianos donde no tengas, como ahora,
No hay hogar ecuatoriano donde no tengas un migrante, directa o indirectamente. Tu Bueno, y amigo, tu recordemos padre, también que desde la época del progresismo, es decir, prácticamente desde la muerte de García Moreno, habían habido un mundo de insurrecciones, ¿no? En las que participó hasta el propio Alfaro, es decir, no solamente son los 16 años, sino también las décadas previas. claro, Alfaro toma las armas en contra de García Moreno a los 22 años, fíjate, y muere a los 69 años. Todo ese tiempo se permanece combatiendo. O sea, había una situación tiene que ver mucho con la consolidación del Estado Nacional también, ¿no? Que no logra cuajar y que hay enfrentamientos permanentes. Entonces, hay un momento en que ya hay hastío. La gente ya no quiere saber nada más de enfrentamientos. ¿Ya? En los hogares ecuatorianos, si no había un muerto, había un herido. Pero todo el mundo estaba ya cansado. Entonces, claro, cuando Alfaro le plantea a Estrada acepta, se dan las elecciones, gana Estrada con la mano de Alfaro, eso hay que decir. Pero luego Alfaro es informado de la enfermedad que tiene Estrada y le llama a Estrada y le dice, mira, no me has contado que tienes una situación delicada de salud. Y él le dice, bueno, sí, pero ese es un tema mío. No, es que tú eres el presidente electo. Si la situación de salud tuya no te va a permitir ejercer, sería bueno que renuncies. Si hubiese dado un caso único de un presidente electo que renuncia, Estrada no acepta. Y Alfaro le dice, lo que pasa es que los médicos dicen que tú no puedes subir acá a la sierra y no puedes gobernar desde Guayaquil. No le acepta y claro, Alfaro dice, no, es que no puedo dejar que el país esté en manos tan frágiles. En ese momento empieza la crisis, porque dice, no, Alfaro quiere continuar, quiere declararse dictador otra vez, Perpetuarse en el poder. quiere perpetuarse en el poder. Entonces, el Congreso, que estaba en manos de los liberales, la conducción del Congreso de los liberales, no de los radicales, Reyes Aldumbide es un liberal al que le había favorecido mucho Eloy Alfaro, pero no era radical, ¿sí? Y el Congreso le dice, hasta aquí llegamos, por favor, usted tiene que renunciar. Si Alfaro dice, pero si me faltan 20 días, 20, 30 días para terminar. Y ahí viene la crisis que se produce y en la que intervienen algunos embajadores, ¿no? Que habíamos ya hablado en el conversatorio anterior. Y esa crisis va a ser una crisis que ya anuncia, ya hay un anuncio de que si no se manejaba bien la crisis, o había una guerra civil o había esto que pasó, la masacre de los radicales. Y que no acabó ahí, ¿no? Porque a renglón seguido, después de que matan lo que relataste en la sesión anterior, también mataron a Julio Andrade, ¿no? O sea, el ajuste Claro, de es cuentas más, continuó dentro del liberalismo. Y luego se continuó la revolución conchista, ¿no? Es decir, en realidad se prolongan los enfrentamientos militares hasta hasta 1916, prácticamente. Ya con Vaquerizo. Vaquerizo es un personaje interesante, ¿no? Vaquerizo Moreno, porque si bien pertenece al sector plutocrático, él va a tener una actitud más bien de acercamiento hacia el sector radical y de respeto y de reformas institucionales de también. reformas. Y él también, él es el que llega a abolir el concertaje, Vaquerizo Moreno, ¿sí? Y él llega a negociar con Y él Concha, establece la jornada de las 8 horas también, ¿no? claro, Salario exacto, o sea, mínimo. Baquerizo Moreno es un personaje que sí es muy interesante porque, Y ahí sí es como te importante, digo, perdón, porque me estoy acordando que Vaquerizo Moreno también pone el salario mínimo dentro de los guasipungos, que hasta entonces había sido un tema meramente nominal, porque todo era deuda en la tienda de raya, y justo desde ahí era el problema de la prisión por deudas. Entonces, impone el salario mínimo en el guasipungo y elimina la prisión por deudas. Y este es un elemento claro, realmente estructural en el cambio de las relaciones sociales de producción en la sierra. así es. Y políticamente de alguna manera pacifica el país porque le da la amnistía a los conchistas, ¿no? Conversa con Concha, le libera, porque él estaba preso, Concha, y Concha va a ir a Guayaquil a vivir, ¿no? Pero digo, fíjate acá en el libro este de Eloy Alfaro y sus victimarios, se establece cómo es que logra Alfaro salir indemne de la crisis que estaba produciéndose en Quito. En Quito no solamente es que se le pidió a Alfaro la renuncia,
En Quito se produjeron masacres en esos días. En agosto de 1911, militares salieron a masacrar al pueblo, porque existieron sectores de la población que estaban con Alfaro, sectores radicales. Eso no te dice la historia oficial. Claro. Entonces, Peralta sí te cuenta. Dice, se cometieron excesos, se mató gente, se dieron varios casos de masacres en la ciudad de Quito, ¿ya? Y ahí, en medio de ese, se produce el tema de la, digamos, de el exilio, entre comillas, y el refugio que toma Alfaro en Chile, en la delegación chilena, ¿no? El gobierno de Félix Saldumire no le da el salvoconducto, le mantiene ahí. Son momentos cruciales porque los militares que estaban con Félix Saldumire prácticamente le acordonan a la embajada. Son momentos muy tensos. Entonces, fíjate, dice Peralta, me vas a permitir esto, ¿no? Claro. Dije ya que el general Páez se propuso develar la revolución efectuada en Quito. O sea, esta insurrección se refiere, ¿no? Que quería votarle y que le votó finalmente al FARC. Y en efecto avanzó con su división sobre la capital, la que habría caído seguramente en su poder, acaso sin necesidad de combatir, desmoralizada la guarnición y entregada a la orgía de sangre que he narrado, las masacres a las que estoy hablando, en la cumbre del poder solo malintencionadas nulidades, porque dice que eran unos incapaces completos, ¿no? Peralta dice que Félix Sandunvide era un títere, un incapaz completo, que eran instrumentos pasivos de las facciones, sin un militar de prestigio y valor que defendiera la plaza, el general Páez la habría sojuzgado con solo presentarse en ella. Tembló el gobierno intruso y acudió al cuerpo diplomático para que se interviniera de algún arreglo pacífico con el jefe de la segunda zona militar, que era Ulpiano Páez, Estaba que se asentado en encontraba ya Ibarra, en ¿no? no, estaba en Riobamba, Ah, en Robamba, perdón, sí. sí, pero ya estaba en la Tacunga, ya movilizó las tropas a la Tacunga. Díaz es el ministro de Fred Saldumbide, ¿no? Octavio Díaz, afirmó a los diplomáticos extranjeros que deseaba la paz únicamente para evitar que fuera asesinado los presos políticos, porque en el panóptico estaban presos los radicales. Peralta mismo estaba preso en el penal. Y aún el mismo general Alfaro, puesto que el gobierno no podría hacer respetar ni el asilo de este, mucho menos la vida de los alfaristas encerrados en el panóptico. No podría hacer respetar, dice Octavio Díaz, ya en agosto de 1911, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace? Le pide Díaz al embajador de Brasil que se movilice hasta la Tacunga y que hable con el general Ulpiano Páez. El ministro plenipotenciario de Brasil se prestó a ir a la Tacunga en nombre de sus colegas para proponer al general Páez una transacción con Félix Aldumbire con el fin de evitar el derramamiento de sangre a manos de asesinos vulgares e incontenibles. El ministro Díaz acompañó al señor Barros Moreira y ambos se avistaron con el jefe de la segunda zona, quien puso las siguientes condiciones para la paz. Es Ulpiano Páez el que le pone condiciones al gobierno. Le dice primero que se le conceda la inmediata libertad al señor general Alfaro y a su familia bajo la garantía del cuerpo diplomático, a fin de que puedan libremente salir de la República o conservarse en ella. Segunda, que se conceda asimismo la libertad a todos los presos políticos que se encontraban en el panóptico por ser servidores del gobierno del general Alfaro. Tercero, que se conceda plena garantía a los jefes oficiales y tropa que componía la división segunda de la zona militar, que es la que él comandaba. Con esas condiciones, el gobierno se ve obligado a aceptar y le salva la vida, sale Alfaro, salen los radicales del panóptico, se van al exilio, todos salen, van al exilio. El mismo Ulpiano regresa con sus tropas a Riobamba, renuncia ahí al ejército y se va a Guayaquil y también salen al exilio. Terminado el tema, a fines de agosto de 1911. Llega Estrada, Estrada va a gobernar un par de meses, se produce lo que Alfaro le había dicho, muere en el poder, se presenta el vacío nuevamente y luego nuevamente vuelve a Félix Sandunvide. Estamos ya hablando de noviembre de 1912. En diciembre de 1912 hay la proclama de Montero y de Flavio Alfaro, el uno en Guayaquil, el otro en Esmeraldas, desconociendo al gobierno de Félix Sandunvide, diciéndole que no es un gobierno legítimo, y ahí vienen todos los acontecimientos.
Alfaro se entera en Panamá, regresa, Ulpiano Páez comete el error de regresar para estar junto al Faro, y ahí viene la persecución y la muerte que ya conocemos. Se consolida entonces el sector placista, efectivamente Plaza, el único que le hacía la piedra en el zapato constituía a Julio Andrade, le matan a Julio Andrade en marzo de 1912 y se presenta ya porque Julio Andrade tenía bastante apoyo popular y en el ejército. Sí, y se iba a presentar, eran precandidatos, Leonidas Plaza y Julio Andrade. Muerto Julio Andrade, se queda allanado el camino, Plaza entra al gobierno, pero Carlos Concha va a ser la piedra en el zapato de todo durante todo el gobierno de Leonidas Plaza. Ahora, Plaza es un corrupto, es un vividor, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dicen los documentos históricos. Rumazo González inclusive le dice, es un vividor, Leonidas Plaza. Porque inclusive de la guerra de Concha él hace negocio. Así. Con el tema de la venta, el tema de la alimentación a las tropas, ¿ya? Las vituallas, las compra con sobreprecios, ¿ya? Desvía los fondos que iban para la revolución, para sofocar la revolución de Concha. Y Concha permanece en Esmeraldas todo el tiempo del gobierno de Leonidas Plaza. Leonidas Plaza lucra también de eso. Entonces, eso también se denuncia como otro acto de corrupción que se dio en la época de Leonidas Plaza. Luego, bueno, ya vienen ya los otros presidentes plutocráticos, como había mencionado yo, el gobierno de José Luis Tamayo, el gobierno de Baquerizo Moreno, el gobierno de Gonzalo Córdoba, que también estaba plagado de actos de corrupción, ¿no? El gobierno de Gonzalo Córdoba. ¿Cuál Y es el todos papel ellos de Peralta en esta, por ejemplo, con respecto a la insurrección de los Concha y cuál es el papel con respecto a estas, que no, como muy bien dices, no se puede plantear que todos eran la misma cosa, sobre todo distingue el intento de Vaquerizo Moreno de, que además era un poeta, ¿no? Era un literato y su familia después tienen en los años 30 su hermano tiene un papel muy importante en el tema del Banco Central, en fin. Pero yo creo que es importante entender cómo operaron las fracciones, las distintas fracciones liberales digamos, en la oposición al bloque plutocrático que se forma después del asesinato de Alfaro, antes de la Revolución Juliana. Ya, mira, lo que pasa es que el sector, lo que quedaba, los restos del radicalismo, no se quedaron en el país, estaban en el exilio. Abelardo Moncayo y Peralta están en el Perú, están en Lima. Carlos Concha tiene una relación epistolar con ellos y les va dando cuenta a ellos de los triunfos que obtienen. Por ejemplo, en Camarón les dice, le derrotamos al gobierno. Eso llega la información a estos dos exiliados, que eran Moncayo y Leonidas Plaza, pero los otros Peralta. radicales, perdón, José Peralta, digo, pero los otros radicales habían sido perseguidos, habían sido asesinados. Las familias, inclusive, de los radicales que habían sido perseguidas, ¿no? Estaban ocultas, estaban en la clandestinidad. Leonidas Plaza estaba persiguiendo ya abiertamente a los radicales. Por ejemplo, Ya ¿a quiénes había puedes darnos algunos ejemplos? el caso de Peralta mismo. A Peralta no le permitieron regresar al país. La familia de Luciano Coral perseguida, la familia de Ulpiano Páez perseguida, ¿no? La familia de Alfaro mismo, Claro. todos ellos estaban perseguidos. Y claro, el único que se mantenía aquí peleando era Carlos Concha, porque tenía el apoyo de las montoneras. Pero personajes como Roberto Andrade, que era otro de los radicales, también estaba en el exilio. En esa época, todo el sector radical o estaba muerto o estaba en el exilio. Entonces no había oposición interna Para nuestra fuerte. audiencia, y esto conversamos recientemente con Javier Garaycoa, ¿no? No, perdón, con Clodoveo Astudillo, se presenta, regresa Colón Eloy Alfaro, el hijo de don Eloy, recién regresa en los años 30, Años y el 30. rato que se presenta tiene una campaña tan en contra que a duras penas tiene una votación mayor que Ricardo Paredes del Partido Comunista, del recién Claro, formado Partido Comunista. claro, es que habían abonado todo el discurso, ese discurso de odio, ¿no? Que fue el que justificó la masacre, entre comillas, justificó la masacre. Eso se va a extender a los Alfaro.
Ahora, no solamente Peralta hace un esfuerzo porque se aclare el asesinato y se castigue a los culpables, sino que también lo hace Pío Jaramillo Alvarado, ¿no? Pío Jaramillo Alvarado como fiscal incluso, ¿ya? Cerca de la Revolución Juliana, en 1924, él va a 12 establecer años claramente, después. 12 años después, quiénes eran los responsables materiales y los responsables intelectuales. A ver, y cuéntanos, ¿cuáles son los principales, a estas alturas del partido, qué ha quedado dilucidado de las responsabilidades en ese proceso? Bueno, sin duda alguna, Reyes Aldumbide, Octavio Díaz, son personajes que tienen que ver mucho con Leonidas Plaza en la construcción de esta urdimbre de la conjuración en contra de Alfaro. O sea, si me dices cuáles son los responsables intelectuales, Leonidas Plaza, Félix Aldumbide, Octavio Páez, Octavio Díaz, perdón. Hay otro ministro de Félix Aldumbide, no recuerdo ahora el nombre, que son los que, también el coronel Sierra, ¿no? El coronel Sierra, que fue el jefe del batallón Marañón, que fue el que hizo el Consejo de Guerra, que le condenó a una reclusión mayor extraordinaria de 16 años a Pedro J. Montero, y es el que les trae a los presos acá. Él también tiene mucho que ver, porque cuando llega al penal, entran los presos, dice, bueno, hasta aquí llegó mi responsabilidad, ahora ustedes como pueblo verán lo que hacen. Ya hasta aquí llegó mi responsabilidad, y se retira con todo el batallón Marañón. Entonces, y eso también Pío Jaramillo Alvarado establece con nombres y apellidos. Ahora en los materiales también hay este cochero Ceballos, que es el que dirige y es el que no es un disparo que le mata al Alfaro, es un garrotazo, un fierrazo más claro, que le dan en la cabeza. Y Ulpiano Páez le dispara, pero no le llega a Ceballos, sino a otro que estaba atrás, porque Ceballos se hace a un lado el momento que saca la pistola que él tenía guardada en la bota, ¿no? Porque estuvieron en la misma celda los dos, Ulpiano Páez y Eloy Alfaro. O sea, ahí me parece que hay un elemento que sí es importante rescatar, la lealtad absoluta de Ulpiano Páez con Alfaro. Y en estos momentos de traiciones y todo, sí es importante levantar esa como una virtud, la lealtad hasta la muerte. Y en eso, Ulpiano Páez dio un claro ejemplo. Y claro, existieron otros carniceros. Por ahí hay un abogado que es el que dirige el asesinato de Luciano Coral. A Luciano Coral, vivo, le cortan la lengua. Y ese es un acto simbólico bastante importante. ¿Por qué? Porque él era periodista, porque él era polemista, porque él era ideólogo, él era uno de los diputados del ala radical. Entonces, como un mensaje, le cortan la lengua. Y cuentan los que estuvieron presentes que Luciano Coral pegaba alaridos, gritaba del dolor que le causaba el hecho de que le corten. Y este abogado, por acá tengo el nombre, cuelga, le ponen su bastón y exhibe la lengua de Luciano Coral. El que resiste hasta el último va a ser Flavio Alfaro, porque Flavio Alfaro, bueno, era robusto, era corpulento, ¿no? Y él va a encerrarse por dentro de la celda, no pueden abrirlo y empiezan romper, a romper la puerta el lado de los goznes, digamos, ¿sí? Y a él es al último al que le sacan, ¿no? Igual, ya ellos mueren. Se dice que Medardo Alfaro o Ulpiano Páez son los que se mantienen vivos todavía hasta ya inicios del arrastre en la Rocafuerte. Yo creo que no, yo creo que ellos ya salieron muertos, ¿no? Porque Ahora, se este lanzaron episodio, este episodio de cortar la lengua tiene un paralelo en la Revolución Mexicana, también con un periodista, no recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo cuáles, en qué, las fechas, ¿no? Pero Victoriano Huerta, quien asesina a Madero, también hace lo mismo con un periodista muy combativo en esas fechas, ¿no? fíjate esas coincidencias históricas, esos hechos históricos. Claro, porque es el poder de la palabra y había que dar de alguna manera una muestra para que no haya
esa utilización de la palabra, ¿no? Ahora, mira, también valdría la pena, no sé si tienes algunos nombres de los tribunos, pues, ¿no? De todos estos editorialistas que en varios diarios, incluyendo El Comercio, hacían una oposición, El Telégrafo también, hacían una oposición feroz a los Alfaro y envenenaron el ambiente para crear las condiciones que justifiquen el arrastre. Bueno, sí, hay un personaje que siempre me ha llamado la atención por la actitud que tuvo tan radical y después se dio cuenta que fue un error el que cometió. Yo creo que sí se dio cuenta al final, Dilo. porque él va a pedir la repatriación de José Peralta, por ejemplo. Es Manuel J. Calle, es el ciego Calle, ¿no? Él es uno de los que mete bastante fuego, ¿ya? Siendo del ala liberal. Ahora, en el ala conservadora, claro, los editorialistas de Diario del Comercio, lo puedo conseguir, no tengo a la mano esos nombres, pero son representantes de los terratenientes, eh, los mismos obispos, no tanto el obispo de Quito. El obispo de Quito, más bien, lo que va a mostrar es una cobardía terrible, ¿no? El González Suárez, arzobispo González el Suárez. arzobispo de Quito. González Suárez, porque la hija, doña Colombia Alfaro, le escribe a Federico González Suárez y le dice que ella le pide a su ilustrísima, así le dice, que le salve la vida de su padre. Dice usted, como cabeza de la iglesia, debería ayudar a que mi padre no sea vejado y se respete su vida. Le pido por favor, eso le pide el día 27 de enero. Y González Suárez no toma las acciones que podía haber tomado. Claro. Claro, le dice que sintió miedo de que no le respeten su investidura, de que le vayan a mancillar en su honor y todo eso. Bueno, nosotros sabemos que el pueblo católico de Quito, ante la presencia del arzobispo, si salía, Claro. por ejemplo, con la custodia de la iglesia o con un crucifijo, pudo haber detenido, ¿no? Y él parece que sabía de eso porque escribe una carta que la entrega al obispo de Ibarra, porque él estuvo antes en Ibarra como obispo, y le pide de favor que no abra la carta sino hasta cuando él muera. Cuando Federico González Suárez muera, usted abre la carta. Y en esa carta él menciona de que tuvo mucho miedo, de que le dio miedo de que la carta de Doña Colombia no la pudo atender porque le dio miedo de que le vayan de pronto a linchar también a él y de que lo que sí hizo es parar un poco a esta gente, dice, cuando fueron al Palacio Arzobispal ya con los restos que les conducían, fueron a decirle que ordene que repiquen las campanas de todas las iglesias de Quito, ¿sí? El regocijo por la muerte de los masones, de los radicales, de estos demonios. Y González Suárez dije, yo ahí me negué y dije, no, no pueden repicar las campanas. Como, digamos, de alguna manera tratando de curarse en sano, ¿no? De esa actitud eh, cobarde que tuvo González Suárez. Pero sin duda alguna también ya después, cuando están los cadáveres en el ejido, eh, se armaron retetas, ¿no? Los batallones que estaban en Quito con sus bandas musicales salieron a algunas plazas de Quito y tocaban música dada la alegría que les daba de haber erradicado a esta peste que era para ellos los radicales con Alfaro. Como yo te decía la otra vez, yo tengo incluso el parte, no el parte, sino la autopsia de, de los cadáveres, cómo quedaron, ¿no? Ahí cuando son llevados al anfiteatro, los generales del hoy, Flavio, Medardo Alfaro, Manuel Serrano, Luciano Coral y Ulpiano Páez. Y ahí dice claramente, por ejemplo, dice que el reconocimiento de 5 cadáveres en el orden siguiente, un tronco de cadáver sin cabeza, ni brazos ni piernas, completamente carbonizado. 2, otro cadáver también carbonizado, sin cráneo, solo con parte de la cara, roto el brazo derecho, con los intestinos de afuera despedazados. 3, otro igual al primero, horriblemente mutilado, sin cabeza y carbonizado. 4, otro cadáver con todas las vísceras despedazadas, con solo la cara y todo el carbonizado, con excepción de los pies. 5, finalmente un cadáver horriblemente quemado,
sin cráneo, brazos ni piernas, y todo él mutilado y con los intestinos fuera. Según información de algunos de los presentes, el primero era del general Eloy Alfaro, el segundo del general Medardo Alfaro, el tercero del señor general Manuel Serrano, el cuarto del señor general Flavio Alfaro y el último del coronel Luciano Coral. Por el estado de carbonización horrible, mutilación y destrucción completa de las vísceras de todos los cadáveres, no se pudo constatar ningún vestigio de heridas que hayan sido la causa de la muerte. Es lo que podemos aseverar en obsequio de la verdad y para los fines consiguientes. Esto firman en enero 29 de 1912 el doctor Manuel de Guzmán y Juan José Ewis, Qué que terrible, fueron ¿no? los peritos que estuvieron. O Qué sea, cuando uno terrible. lee esto, Y lo eficaz que es esta operación psicológica de envenenar a la población, ¿no? Porque ahí es claro que claro, hubo también participación popular. En muchos casos puede haber sido organizada, pero el punto es que hubo gente que apoyó el tema, ¿no? sí, 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 sin duda. Ahora, Fíjate que, cuéntanos, ¿cuál fue, qué fue de la vida de Peralta en el exilio? ¿Cuándo regresa? ¿Cuál es su posición respecto, por ejemplo, a la Revolución Juliana, al nacimiento de las primeras organizaciones de izquierda? Él se declara socialista. Cuéntanos esa transición de Peralta. bueno, Peralta precisamente va a regresar al país después de la Revolución Juliana y va a asumir la dirección del Partido Liberal Radical, ¿sí? Él va a seguir siendo director del Partido Liberal Radical, estamos hablando de 1926, cuando se funda ya el Partido Socialista. Y lo que sí es cierto es que él en una de sus proclamas, en uno de sus discursos, él dice que la clase obrera, y habla así, él dice la clase obrera debe emanciparse y que debe haber un socialismo. Él sí habla de socialismo, entendido, dice, como la redistribución de la riqueza y la propiedad, pero él sigue siendo liberal radical, ¿sí? Recordemos que también Pío Jaramillo Alvarado, en 1923, creo, él forma el Partido Liberal Obrero, ¿no? Claro, era otro de los radicales. Pero lo que voy yo es que, a ver, si quieres, él era un, no sé si la palabra es adecuada, pero era una especie de proto-socialista, porque él no va a romper nunca con el liberalismo radical, ¿no? Él pudo hacerlo porque él vivió hasta diciembre de 1937, ¿sí? O sea, cuando ya se había fundado el Partido Comunista y todo, pero se va a mantener como liberal radical. Aquí déjame ver, porque él en una parte lo dice. Ah, aquí dice, fíjate, en la condición del indio y del trabajador que el liberalismo advierte como fuente de conflicto social de extrema gravedad. Este problema podría ser solucionado, indica Peralta, mediante un socialismo concebido como distribución equitativa de los medios de vida y de la propiedad privada. De esta manera reafirmaba la línea doctrinaria sustentada en la Asamblea Nacional desde 1906. ¿Ah? Y bueno, permanece, él sale también, una época se va a Panamá, regresa. Hay que decir que él es el encargado en la masonería de dar el discurso fúnebre en la ciudad de Panamá, en la logia, donde reporta la muerte de Alfaro, ¿no? Y por aquí inclusive tengo el discurso que él da ahí en la logia, efectivamente. Entonces, sí, yo creo que fue un hombre de su época, un hombre que evolucionó, porque él empezó, recordarás que habíamos conversado eso, él empezó en el sector ultramontano, ¿no? Y por eso cuando él ya es ideólogo del liberalismo radical, los conservadores le sacan una publicación, un folleto que dice, se llama Peralta contra Peralta, ¿ya? Entonces, le exponen la posición que tenía José Peralta de joven, 1867, 1870, con el Peralta de 1897, 1898, ¿ya? Cuando son completamente diferentes el pensamiento, ¿no? Pero va desde esa posición ultramontana, luego llega a ser un liberal católico, si así se proclama él, pero luego rompe ya y se va a declarar radical, liberal radical, y establece los fundamentos doctrinarios de lo que va a ser el radicalismo.
No es solamente él, pero él es uno de los más importantes cuando dice la libertad de conciencia, la libertad de prensa, el tema de la terminación del concordato, el establecimiento del Estado laico, ¿sí? Eh, Bueno, y y menciona, bueno, menciona ya claramente este tema de la propiedad, ¿no? Eso ya es de temas mayores, ¿no? El así mencionar la es, necesidad de la redistribución de los la medios de vida redistribución, y de propiedad privada. exacto, exacto. Los derechos humanos mismos. Entonces, estos intelectuales yo creo que fueron los que trazaron el camino, los que... A mí me da la idea de que Peralta sabía que ya tomaron la posta quienes fundaron el Partido Socialista y más tarde el Partido Comunista, pero él ya entiendo que estaba convencido de que había que Como ir liberal apoya al, porque tendría que pelearse con los liberales a los que habían tumbado los de la Revolución Juliana, pero él apoya la Revolución Juliana. apoya la Revolución Juliana. No, es que él sabe que los que estuvieron ahí son, que empezaron con Plaza y sabe que es el periodo plutocrático con el cual él no está de acuerdo. Pero me parece bien interesante que él, por ejemplo, asuma la dirección del Partido Liberal Radical hasta el último. O sea, como para garantizar de que no vayan a aliarse otra vez con el sector conservador y que mantengan una postura. Y eso me parece bien interesante en José Peralta, ¿no? ¿Tienes alguna referencia a su posición durante la Guerra de los Cuatro Días? A ver, él estaba obviamente en contra de la compactación obrera, ¿no? Porque era la visión conservadora, ¿sí? Él no va a estar de acuerdo con esa, Bueno, a lo largo de los turbulentos años 30 hay una alianza. Bueno, por un lado, a pesar de que están peleados socialistas y comunistas, en realidad tienen una acción conjunta, ¿no? Y en algunos casos eso incluía temas armados. Recordemos que dentro del espectro socialista estaba también Luis Larrea Alba, ¿no? Con pronunciamientos claro, armados. Y él es declarado como vanguardia socialista, además. Pero por otro claro, lado, este bloque de izquierda siempre actuó en alianza con el Partido Liberal Radical. claro. Y algún rato inclusive hay una crítica que hace Peralta a Ayora, por ejemplo, a Isidro Ayora, y Ayora les llega a desterrar a Peralta. Es el último destierro que, que Ayora le ordena y sale. Porque Peralta siempre estuvo con estos principios ¿Qué edad y tenía en ese entonces Peralta? Peralta tendría en esa época, en el año 37 alrededor de unos 60 y pico de años. Sí, debía haber tenido como unos 67 años. Oye, a ver, regresemos un poquito a intelectuales como, yo te pondría ahí una lista larga, ¿no? Aparte de los que mencionaste, a Manuel J. Calle, Benigno Vela, no sé, pues Belisario Quevedo, pero también otros como Alejandro Cárdenas, que fueron tan importantes en este periodo. ¿Cuál fue su posición después del arrastre, después de la barbaridad del arrastre? Verás, Belisario Quevedo era un joven dirigente, inclusive estudiantil, ¿no? Él era uno de los que en principio estuvo en contra de Alfaro. Claro, él denuncia el hecho de que el propio Alfaro se fue en contra de sus principios porque aplicó la pena de muerte en 1906 ante una insurrección de unos estudiantes también, ¿no? Así es. Incluso llega a acusarle a Alfaro de que estuvo en conversaciones para arrendar las Islas Galápagos, por ejemplo. Cosa que sí es cierto. Sí estuvo en conversaciones, pero no llegó a hacerlo, ¿no? Pero Hubieron intentos para entregar como parte de la deuda externa territorios esmeraldeños, ¿no? Y territorios en el oriente. territorios en el oriente. Claro, todo esto sí se dio, pero esto causaba también oposición en los sectores estudiantiles, juveniles, de ahí es Belisario Quevedo uno de los que mantiene. Sin duda, luego del arrastre y todo, se van a alinear en la posición. Belisario Quevedo va a ser uno de los que se mantiene en esa posición, digamos, de reivindicar lo que fue el origen del liberalismo radical, ¿no? Eh, ¿Cuáles de los otros? Roberto Andrade sí va a ser alineado completamente, ¿no? Al sector Pero a ver, por radical. ejemplo, la actitud de Manuel J. Calle, que estuvo en contra beligerante en contra de Alfaro, ¿cuál fue su posición inmediatamente después del arrastre? ¿Hubo una condena de la barbaridad o no? Claro, él sí va a condenar, él dice que nunca debió haber pasado eso, ¿no? Que
si bien había, si bien él nunca estuvo de acuerdo y justificó a Alfaro, no podía haber llegado a eso. Y es más, va dándose cuenta, porque al principio sí le apoya a Plaza, cuando él es presidente, Manuel J. Cáceres, pero luego va a darse cuenta de que efectivamente el tema oligárquico estaba por otro lado y empieza a reivindicarle a Peralta. Eso es lo interesante. Manuel J. Calle le empieza a reivindicar. Dice, Peralta tenía razón. Ah, y esa posición Bueno, cuéntanos un poquito de la otra fracción. A ver, la fracción placista, ¿cómo se va configurando y cómo se proyecta luego con la presidencia 20 años más tarde de Galo Plaza? A ver, bueno, empezaré con esta. Perdón, porque ahí aparecería una tercera, al menos una tercera fracción importante, que sería, dentro del pacto oligárquico, habría la fracción placista, pero habría una fracción todavía más plutocrática, que sería la que después, la que te hacía yo la referencia con Gonzalo S. Córdoba y que después con Andrés F. Córdoba aupan la dictadura de Arroyo del Río, ¿no? Claro, lo que sucede es que, bueno, la alianza que hace con matrimonial con doña Avelina Lazo y Leonidas Plaza va a hacer esa alianza entre este sector antiguo liberal radical y el sector terrateniente de la sierra, ¿no? Eso va a influir para que haya una posición en Galo Plaza, que había sido educado en los Estados Unidos, si bien estudió en el Mejía, ¿sí? Leonidas Plaza va a tener una fuerte anclaje con la cultura norteamericana. Y yo creo que de alguna manera él tiene una visión más de mundo, ¿ya? Que su propio padre, obviamente. Entonces, eso explica por qué el gobierno de Leonidas, de Galo Plaza va a ser un gobierno más institucional, ¿ya? Él, por ejemplo, respeta a la oposición, hace un gobierno respetando las reglas de la democracia, porque él está fijándose mucho en lo que era la democracia gringa, ¿no? La institucionalidad, el respeto de los poderes. Él tiene una visión democrática, es un gobierno que aparentemente no arma conflictos, no es como el gobierno represivo de Camilo Ponce, por ejemplo, ¿no? Que es el que va a continuar después. Eh, y claro, es un gobierno que está sin duda entregado al mercado internacional, está alineado con Estados Unidos, pero internamente tiene la posibilidad de que estamos hablando del periodo del boom bananero también. Entonces, Plaza va a gobernar de alguna Y de la manera. reunificación de los placistas y los alfaristas, que eso tendríamos que conversar en algún otro momento, ¿no? Que yo creo que es Claro, importante explicar. Algún rato veamos si es que logramos convencer a Cecilia Calderón de Castro que nos haga la historia del Partido Liberal o de las familias liberales, porque es parte del conocimiento de lo que ha pasado en nuestro país. Yo te agradezco muchísimo, Eduardo. Yo creo que ha sido unas sesiones muy interesantes y muy ilustrativas respecto a lo que han sido las raíces del poder plutocrático que hasta ahora nos gobierna en el país. No sé si hicieras con algunas palabras. bueno, decirte que el agradecimiento es a ti, Pedro, porque yo creo que con esto estamos cumpliendo un deber para con el país, para que se sepa realmente las cosas que ocurrieron, cómo ocurrieron. Y hay muchos elementos como para generar una nueva visión de la historia, donde este sector, llamémoslo del republicanismo popular, sea más visibilizado. Desde la época de Espejo, como tú bien señalaste, los primeros, los que fueron sacrificados el 2 de agosto, que tenían una posición diferente a la de los marqueses. Ajá. Ahí hay un libro que para mí es fundamental, es un libro de Borrero, que se llama La Revolución de Quito de 1810 a Bueno, 1812. te comprometo de aquí a un par de semanas para tener otra sesión sobre eso. ¿Qué te parece? Vos me avisas. Ah, bueno, sí, porque ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Y Una a visión recuperar, además, dentro de los marqueses, a recuperar la figura de Carlos Montúfar, cosa que ni la propia familia de los Montúfares lo ha hecho. Te mando un abrazo por lo pronto para con no todo cansar a nuestra gusto. audiencia y a las Igual, órdenes, Pedro, ¿ah? un Que abrazo pases muy bien, también. gracias. Que te vaya bien.